Tras una semana cargada de volatilidad y noticias que afectan al mercado del petróleo, seguimos con la serie de entrevistas en el canal con Jesús Sánchez, asesor del Fondo Castañar, en el que discutimos toda la situación actual del petróleo, qué esperar y además comentamos una idea de inversión. Vamos allá. ¿Qué tal a todos? Bienvenidos. Hoy tenemos el segundo vídeo de nuestra serie de entrevistas con expertos de sus respectivos sectores, temáticas y aunque dijimos que normalmente traería gente que no tratase mucho los temas yo en la newsletter o que fuesen un poco más ajenos a la publicación, en este caso lo hemos incumplido la segunda, de momento nada de lo que hay, pero traemos a una persona, a Jesús, ahora lo vamos a presentar, que es un auténtico experto en el mundo del petróleo, que ya sabéis que es el principal foco de Kairos-Cap ahora mismo en la energía y que creo que puede aportar muchísimo conocimiento y además como es un tema que está ahora mismo on fire, que se dice, ¿no, Jesús? Pues yo creo que va a ser muy interesante poder ver realmente otros detalles que a mí se me pasan por alto o que podamos nosotros tener aquí una conversación. ¿Qué tal? ¿Cómo Sí. estás? Más oportuno no puede ser esta entrevista. La verdad es que comentando contigo toda esta actualidad y bueno, el vídeo que has hecho es muy bueno. Yo lo recomiendo a todo el mundo que se lo vea, resumiendo lo que ha pasado este fin de semana pasado con Israel. Así que, nada, encantado de estar aquí contigo, Albert, y de Un poder... placer tenerte. Ya sabes que, bueno, llevamos mucho tiempo hablando, compartimos muchas ideas y todo, así que ya iba siendo hora de poder realmente juntarnos y preparar algo de contenido. Ahora mismo se estará empezando a ver ya en la pantalla la presentación, ¿vale? Yo ahora voy a presentar para que tengamos unas slides soporte, pero bueno, la idea es que esto sea una conversación, como hemos dicho, una charla. Así que empecemos primero, para el que no te conozca, Jesús, que yo creo que serán pocos viendo la temática de la que tratamos, pero preséntate tú, dinos un poco quién eres, qué haces. Sí, bueno, Jesús Sánchez, yo soy el asesor del Fondo Castañar Investment Fund. Es un fondo que lancé hace un año. Empezamos, la primera operación se hizo en septiembre del 2022, o sea que es que hemos cumplido el primer año ahora mismo. Y bueno, pues tras yo estuve trabajando durante toda mi vida, he estado trabajando en el sector aeroespacial, soy ingeniero aeronáutico, y luego estuve en Estados Unidos viviendo, estuve haciendo allí un MBA y a la vuelta a España quería hacer esa transición al mundo financiero, ¿no? Después de muchos años gestionando mi propia cartera, gestionando cartera de terceros, de familiares, amigos, conocidos, pues montar un vehículo, ¿no?, oficial en el que Vale. poder juntar todo esto y eso es, nada, llevamos un añito recién cumplido y encantado. La verdad es que la respuesta no ha podido ser mejor. Estoy gratamente sorprendido. La verdad es que no paran de crecer el número de partícipes, el número de patrimonio no para de crecer, así que muy, muy contento. Sí, yo conozco tu cartera por todo lo que hemos ido comentando. La verdad es que creo que tienes el enfoque más adecuado para el momento en el que estamos. Ya sabes que compartimos muchas posiciones y me gustan. Y muchos de los que nos están viendo ahora seguro que te preguntarán o te contactarán. He dejado aquí también tu Twitter y tu web, que para todo el mundo Jesús es muy accesible, o sea que le podéis escribir seguro sin problema y os responderá, porque además yo creo que muchos también tienen el gusanillo de ver pues cómo lo has logrado, cómo has llegado realmente hasta poder gestionar tu propio vehículo, que es el objetivo de varios de los que nos escuchan seguro también. Sí, 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 por supuesto. Me podéis escribir y siempre respondo, o sea que Eso es. sin problemas. Vamos a empezar, si te parece. Hoy vamos a comentar la actualidad del sector del petróleo, que como dices da para mucho, un poco las tendencias, también las valoraciones de las empresas que existen, las perspectivas, y luego también tenemos la suerte de que Jesús nos va a compartir una idea de inversión en una empresa en la que es de tus principales posiciones, ¿no? Ahora mismo. La principal, sí. La principal, pues mira, mejor ya imposible.
primero, si te parece, para que la gente ponga también contexto a lo que vamos a explicar y luego entienda por qué tú seleccionas esta empresa, explícanos también un poco, vamos a ir pasando a las slides, cuál es tu filosofía de inversión, la del fondo, cómo configuras tú una cartera, selecciones posiciones y todo, y así seguro que será luego más fácil entenderlo dónde se encaja. Perfecto. Pues mira, el fondo nace con una filosofía de inversión bastante abierta en el sentido de geografías, temáticas, sectores. Yo creo que si veo una empresa que me gusta y quiero invertir en ella, quiero poder hacerlo. Entonces, el fondo es un fondo de renta variable global en el que buscamos ser dueños, ser propietarios de un conjunto de empresas que tengan unas ventajas competitivas, que lo hagan mejor que los demás, que tengan poder de fijación de precios, que tengan moats, que tengan ventajas competitivas en costes, en marca y que estén dirigidos por gente sensata, con gente que sabe, que tenga experiencia y sepa hacer las cosas bien. Soy del pensamiento de que no hay que reinventar la rueda, que mejor lo sencillo y no complicarlo. Y por eso tengo una cierta preferencia hacia empresas de baja capitalización, small caps, porque suelen ser negocios muy sencillos que además pasan por alto y muy por encima. Entonces, la cartera está dividida en 4 estrategias. Cada estrategia está pensada para un plazo de tiempo determinado. A muy largo plazo, estamos hablando de 10 años, tendríamos las empresas compounders. Son empresas muy pequeñas que normalmente suelen ser roll-ups de otras empresas que van componiendo capital, que todos esos beneficios van generando, lo van reinvirtiendo. Y tienen capacidad de ser multivalues. Esto es un 15% más o menos de nuestra cartera. Tampoco hay que obsesionarse con esta división. Por otro lado, tenemos unas empresas de calidad, que son empresas son empresas sólidas, muy robustas, empresas que que sabes que lo van a hacer bien, que empresas que no van a crecer mucho, que no van a tener un despegue vertical, que no van a crecer rapidísimamente, pero bueno, te van a crecer un 8 o 10% todos los años. Sabes que son empresas que a 5 o 7 años van a duplicar, sí o sí, y le aportan un suelo, ¿no?, a la cartera, le aportan un suelo, una estabilidad a la cartera. Ejemplos de estas no pones empresas. tanto foco tal vez en el múltiplo que pagas, sino en elegir en negocios que sean realmente estables y puedan darte cierta solidez, ¿no? Son negocios bastante sólidos, sin embargo, no, o sea, tampoco es que desprecie la valoración. O sea, es más un fair value que algo que sea realmente un regalo, ¿no? Una ahí cosa que está. Correctamente ya te encaja en este sentido. Ahí está. Por ejemplo, Google. Pues Google hemos entrado este año pasado cuando entró al principio de la cartera, cuando estaban todos los miedos de ChatGPT, cuando todo lo de las demandas que estaba teniendo del antitrust. ASML, pues entramos también, ASML la hemos duplicado en lo que llevamos de año. Pues entras cuando hay miedo, ¿no? Disney, pues ¿qué os voy a contar cómo está Disney ahora? Hablaremos dentro de un año, a ver qué tal está. Entonces, no es que no miremos el precio en estas empresas de calidad. No es tan exigente a cambio de otros atributos, ¿no? Aquí. Efectivamente. Luego tenemos otro pequeño porcentaje que es negocios cíclicos, pues que es, bueno, este no es pequeño, es la mitad de nuestra cartera. Son empresas cíclicas que tras analizar el ciclo, pues vemos que estamos en la parte buena del ciclo, en la parte ascendente del ciclo, que realmente va a dar una oportunidad en los próximos 3, 5 años y son empresas que van a aprovecharse de esas tendencias estructurales que hay en el ciclo. Este es realmente donde yo veo que tú puedes aportar más en el sentido de que es lo que más requiere de gestión activa, porque al final el que compra Google, si la compras bien, puedes dormir y esperar. En cambio, en estas sí que requiere un conocimiento más de estar al día, seguirlas, saber cuándo entrar, cuándo salir, tal vez cambiar de ciclo, digamos, de tipo de empresas. Sí, Supongo que es la que te consume más tiempo al final, me refiero en cuanto a análisis y gestión, porque...
Pues totalmente. Y primero porque es la mitad de la cartera, es decir, es donde tienes que dominar y que no puedes equivocarte. Pero por otro lado, lo que tú mencionas de analizar el ciclo, ¿no? Ahí tienes que echar horas analizando el ciclo, no equivocarte en qué momento del ciclo estamos y una vez lo tienes claro, pues a por ello. Los ciclos normalmente duran 10, 15 años, o sea que luego esa pata ascendente pues son 3 o 5 años de retornos buenísimos, genial. Pero lo importante es saber analizarlo bien y saber en qué posicionarte bien en el ciclo, saber en qué momento estás del ciclo. Eso es esto. ¿Qué ciclos veo ahora que están entrando muy bien? Pues, por supuesto, el petróleo. Desde el 2014 ha cambiado totalmente las tornas. Tocamos suelo con la pandemia y ahora estamos levantando el vuelo. Fijaros, 2014, 2020 y 2023. Estamos hablando de un ciclo de que ya llevamos 9 años. O sea, que es de hecho, también una desde visión a largo 2008 plazo. que inició la otra pata, digamos, el anterior ciclo es lo que tú dices, al final son 15 años de inicio a inicio, de primera fase a primera fase, vamos. Efectivamente, o sea que aunque sea, no, empresas cíclicas, pongo ahí medio plazo, ¿no? De 3 a 5 años. No, bueno, 3 a 5 años nuestra inversión en ellas, pero que el ciclo dura 10 o 15 años, lo que dure, ojalá dure mucho y sigamos beneficiando. Ahora lo comentaremos porque esta vez puede ser más largo o ligeramente más largo, ahora lo comentaremos bien. Genial. Y la última parte, pues nada, otros negocios, ¿no? Pues situaciones especiales, empresas que tienen algo de momento, empresas aeronáuticas, donde pues por mi experiencia puedo aportar algo más de valor añadido, los meto ahí en ese saco de otros negocios. Vale, genial. En la siguiente slide, de hecho, que tenemos aquí, vemos un poco qué es lo que tú esperas de cada una de estas categorías, ¿no? Efectivamente, lo que os decía, que cada una de las estrategias no está pensada tanto en qué tipo de compañías quiero tener o no, sino en los retornos y el tiempo que vamos a necesitar para obtener esos retornos. Las empresas de calidad arriba a la derecha, pues lo que os he dicho, van a ser muy constantes, pero van a tener unos retornos pues muy normalitos. Las empresas compounders arriba a la izquierda, pues son empresas que al principio no darán retornos, pero en cuanto empiecen a componer ese capital, se va a disparar y a muy largo plazo nos va a dar mucho. Las empresas cíclicas, pues son una maravilla. Sí, lo sabemos. A mí es lo que más me gusta. Hay que surfear bien esas olas. Entonces, al final es todo una cartera organizada en diferentes plazos temporales para que en todo momento pueda hacerlo bien, que tengas un suelo de valoración. Lo tienes aquí en ahí está. Eso es. En las empresas de calidad, pues te dan un suelo de valoración, las compounder muy a largo plazo, los otros momentos, pues vamos generando algo, y luego las cíclicas es donde realmente van a estar dando mucha rentabilidad. Por eso tenemos el 50% de la cartera ahí. Y sí, ahora mismo coincidimos totalmente, sí. A mí también yo creo que si te sabes posicionar y manejarlas es donde más posibilidad alcista hay, claro. Te hemos traído una última slide de presentación, digamos, luego ya entraremos en detalle, como hemos dicho, en alguna empresa, pero que tienes aquí las principales posiciones de tu cartera. Algo destaca, alguna temática te gusta, ¿no, Jesús? Creo que alguna sobresale, ¿no? Ahí. Pues efectivamente, estas son las 10 mayores posiciones y siempre a la gente le ve, no, pues dime nombres, ¿no? Bueno, aquí están mis 10 mayores posiciones. Dos cosas resaltan. Una, las 10 mayores posiciones ya son el 55% de la cartera. Es decir, intento concentrar todo lo que puedo. Y dos, como bien decías, de las 10, 9 son empresas de petróleo. Y no solo petróleo, sino petróleo en Canadá, que tiene unas especificidades muy concretas también. Petróleo en Canadá, algo en Estados Unidos, pero sobre todo en Canadá, y es que me gusta mucho. Me gusta mucho la jurisdicción y me gusta mucho la cultura que hay ahí, en ese país. Son gente que han mamado desde pequeños en la minería, en la extracción de petróleo, también que a tus miembros de Carsco el uranio. O sea, son muy buenos los canadienses en todo lo que es materias primas y minería. Tienen muchísima experiencia. Y es que los oyes hablar y es que saben, dominan.
y luego tiene una manera de pensar a la hora de gestionar las empresas que claramente saben en todo momento cuál es el coste capital de hacer las cosas, de la deuda, de hacer compras, de recomprar acciones, de adquirir otras empresas. Entonces, pues ahora tengo el 50 y tantos por ciento, 58, 57, pone ahí, de la cartera en el petróleo. Que no es Pues poco, sí. no es poco. Tengo, inicialmente era alrededor del 50, luego lo que se ha Lo que va creciendo, revalorizado sí. este año, que la verdad es que como igual que tu cartera está yendo muy bien el petróleo. Así que sí, bastante exposición al petróleo y no tengo más pues porque, Sí, al final es un la fondo que tiene regulación que ya estar sabe abierto a todo mejor. el mundo y todos los gustos. Eso es. Ahora vamos a pasar, si te parece, porque en general, la mayoría de gente que ve mis vídeos ya conoce cuál es la tesis básica del petróleo, digamos, o un poco cuál es la idea de fondo y la tesis original, ¿no? Y por qué estamos ahora posicionados. Pero van pasando muchas cosas, es una industria muy dinámica, de hecho, la mayor materia prima por volumen de negociación, de foco mediático, etcétera. Entonces, es interesante, yo creo que hagamos una actualización, si te parece, de dónde estamos ahora, ¿no? Que ha cambiado desde, pongamos, mayo, que hice mi último vídeo, y cuáles son las perspectivas que hay para el futuro, que al final es lo que más preocupa, un poco cómo posicionarse, cuándo salir, cómo moverse, qué nos deparará, ¿no? Porque hay mucho ruido. Muchísimo ruido. De hecho, este año ha sido una montaña rusa, totalmente. El primer trimestre fue muy bueno, el segundo trimestre muy malo y el tercero ha sido muy bueno. Y bueno, lo que tú dices, hay que estar muy al día porque las cosas, muchísimo ruido, luego los fundamentales no cambian. Luego, Albert, ya sabes que los fundamentales están ahí y el ciclo está ahí y va a seguir haciendo su caminito el ciclo. Pero entre medias va a ir oscilando muchísimo Sí, y la hay mucho volatilidad echa inversor. muchos para atrás. Sí, exacto. Hay mucho inversor que no tiene el estómago, no la cabeza, el estómago para Sí. aguantar esa volatilidad. Por eso, solo inicialmente el 50% de la cartera está en petróleo, porque es que si ves mi fondo, la volatilidad es enorme, es enorme. Yo lo advierto siempre, a largo plazo. Señores, hay que mirar a largo plazo, no intentemos fijarnos en el corto plazo. ¿Qué ha pasado desde mayo? ¿Qué decías? Pues, ¿qué no ha pasado, Albert? Sí. ¿Qué no ha pasado desde mayo? Veníamos si te acuerdas, a finales del año pasado o el verano del año pasado, Biden intentando ese viaje que hizo a Arabia Saudí, intentando convencerles y Arabia Saudí le dijo que tarabí, que si quieres aumentar la producción, aumentala tú, pero no me vengas a mí pidiendo cosas. ¿Qué pasa? Que Biden en su política electoral tenía toda esta política ESG y esta política de cancelar el drilling en esto y lo ha hecho. Ha eliminado permisos en Texas, en Alaska, los ha cancelado totalmente permisos de exploración. ¿Qué pasa? Pues que lo que tiene que pasar, que ha subido el petróleo, sube. ¿Por qué? Porque no hay oferta, lo que saben ya tus miembros, no hay nada. ¿Qué ha pasado? Que este segundo trimestre que hemos visto, pues que había un desacople tremendo entre el mercado financiero y el mercado físico. El mercado financiero, todas esas opciones que se comercializan, toda esa especulación que hay en los mercados, recordemos que es 30 veces mayor que el mercado físico. Es decir, si se consumen 102 millones de barriles al año, se comercializan 30 veces más barriles al año. Es muy potente ese mercado financiero. Movido Porque hubo porque bastante miedo, ¿no? Al final, si nos centramos primero en la demanda para enfocar y lo que tuvimos en la primera mitad del año había muchos miedos, sobre todo salían noticias de miedo a recesión, que la demanda estaba más floja, etcétera. Pero ¿cuál es la realidad al final que estamos viendo? ¿Cuáles son las proyecciones también para la parte de la demanda? Pues para la demanda, este gráfico o estos datos que pones en pantalla son recién salidos de la OPEC. Es la previsión de la demanda. La demanda se ha sostenido. Se decía a principios de año que si China no estaba utilizando tanto petróleo como se esperaba, si no estaba tirando, que si el crecimiento de China, que si no estaba creciendo. Mentira, China ha crecido bien, sigue demandando más petróleo, usando más, los vuelos se han disparado en China, aún no han recuperado el nivel de 2019, vale, pero están en camino. Vale.
Y esos cantos, ¿no? de sirena, de recesión que tú decías, pues al final la realidad poco a poco los ha ido difuminando, los ha ido barriendo, pero entre medias van haciendo mucho ruido. Sí, veíamos volatilidad extrema porque al final el problema no es tanto la realidad de los números, como dices, sino las expectativas o lo que se esperaba, ¿no? Tal vez sí que China hubo demasiadas expectativas en que la reapertura iba a ser total y un crecimiento brutal y al final sí que parece que se ha quedado un poco a medio caballo, ¿no? Se ha recuperado, pero no tanto. E ipso facto, queremos las cosas ipso facto, Albert. No, China va a recuperarse en cuanto abran tras el año nuevo chino y va a ser... No, señores, las cosas toman su tiempo, pero va en esa tendencia. Vale. Es decir, lo que decía antes, los fundamentales están ahí. Es una cuestión de tiempo. Entonces, la demanda está ahí. Y estas son las previsiones de la OPEC. Y para todas estas, cuando digáis en los medios de comunicación, no es que se van a retirar los vehículos, no va a haber vehículos de combustión interna a partir del 2025 o a partir del 2030. No, señores, que no, que las cosas no funcionan así. Que se está viendo que no son, o sea, una cosa es lo que los políticos quieran y otra cosa es lo que la tecnología pueda darnos y sea económicamente viable. No podemos, igual que te digo que en Noruega el 95% de los coches matriculados ya fueron nuevos coches, fueron vehículos eléctricos, perfecto, son Noruega, que tiene la población que tenga, no sé si llega a 5 millones de personas. Pero claro, por otro lado tienes India, Indonesia, sí. Malasia, Filipinas, Brasil. Señores, que es que esa gente va a usar una moto o va a usar un coche, pero es que no tienen dónde enchufar el Tesla. Sí, entonces, es de locos pensar que en esas geografías va a desaparecer de la noche a la mañana el vehículo eléctrico, el vehículo de combustión interna. Esta gráfica o esta tabla que muestra la OPEC y lo que tú estás definiendo, ¿no? Que tenemos dos regiones claramente diferenciadas, que serían la OCDE o lo que llamamos Occidente, ¿no? Aquí tenemos OECD Américas, que podemos asimilarlo a Estados Unidos, Canadá, etcétera, Europa y Asia-Pacífico, pero Asia-Pacífico ex lo que aparece aquí, ¿no? O sea, ex China, ex otros países como puede ser Indonesia, etcétera, que quedarían un poco aparte, donde al final se concentra el crecimiento demográfico y económico ahora mismo. Ahí está. Y fíjate los datos. Incluso me dices, no, en Estados Unidos y tal. Bueno, es que hasta el 2030 va a seguir creciendo el petróleo y la demanda. Y no olvidemos que esto no es solo vehículos de transporte de pasajeros, claro. Que es que eso es solo el 25% de la demanda. Es que el petróleo se usa, pues, transporte aéreo, por supuesto, ahí no transporte hay en barco, ahí tiene que ser, por supuesto, y ya está. Pero también en energía eléctrica, en petroquímicos, todos los derivados petroquímicos, que son materiales que utilizamos todos los días, plástico, por ejemplo, o disolventes, pinturas, no sé, todas esas cosas utilizan petróleo. Entonces, está mucho más presente de lo que nosotros creemos. La demanda está ahí y no va a desaparecer de la noche a la mañana. Sí, todas las proyecciones dicen lo que tú ahora estás diciendo, que conforme varios de estos países mejoran su calidad de vida, y aquí podemos ver, ¿no? China, que ahora mismo consume, o el año pasado da lo mismo, 15 millones de barriles y se espera que llegue a 18. Y dices, no crece tanto China, claro, pero luego tienes India doblando, se le añade África doblando y poco a poco va sumando, y lo que tú dices, en Estados Unidos la caída no es tan abrupta, o en Europa, como para compensar estos crecimientos. Y no olvidemos las poblaciones, o sea, sí. India ya ha superado a China. Pero es que Estados Unidos son solo 300 millones. Estados Unidos son solo, entre comillas, 300 millones de habitantes. Ostras. Sí, totalmente. Claro, y se juntaban estos miedos de recesión, digamos, con el sentimiento negativo para estas empresas. Entonces, el mercado financiero hemos visto que puede hundir el precio. Pero si la demanda está bien, tenemos que fijarnos entonces en la otra pata de la ecuación, ¿no? Que es la oferta. Y aquí, Jesús, ¿qué ha cambiado? O realmente, porque este año es verdad que ha aumentado bastante el CAPEX, ¿no? Como se decía, he traído este gráfico que es de Wood Mackenzie, que hacían un estudio sobre cuánta inversión es necesaria para mantener o para hacer frente a la demanda prevista. Y decían que era 500 billones al año en términos reales de 2023. Y este año ya se está cumpliendo.
Y entonces alguien podría pensar que ya está todo resuelto. Pero ¿cuál es el problema? El problema, como yo lo veo, no sé si tú compartes, es todo lo que llevas hacia atrás y que ahora te requiere que tengas que sobrecompensar para realmente compensar el declino de estos años que no has cumplido, ¿no? ¿Cuál es la situación aquí? Pues mira, la situación es, yo lo ponía en mi última carta trimestral, es esperpéntica. El año pasado, o sea, las empresas petrolíferas están hartas de los políticos y de su vaivén, ¿no? Estamos en campaña electoral y decimos A y cuando ya no nos interesa decimos B. Entonces, están hartos de ellos. ¿Qué han hecho? Han dicho, no voy a invertir un duro hasta que me asegures que esta planta, si yo monto una planta de extracción de petróleo, que voy a tardar 5, 7 años en montarla, hasta que no me asegures que dentro de 5, 7, 10 y 15 años vas a seguir necesitando petróleo y no nos vas a ir a por nosotros, yo no voy a meter un duro en esto. ¿Cómo fue el tema? Que el año pasado, si te acuerdas, Biden escribió una carta a todas las empresas petroleras pidiéndoles que aumentaran la producción. Sí. Y la Asociación de Empresas Petroleras Estadounidenses le respondió y le dijo, vamos a ver, ¿que quieres que aumentemos la producción? Perfecto, pero prométenos que no nos vas a fastidiar de aquí a dentro de 10 años. Claro, porque en Europa, por ejemplo, con los windfall taxes, cualquier retorno que tú esperases de esas inversiones que llevan tiempo y son millonarias, se ha esfumado. Para muchas empresas se la han encontrado, entre ellas Vermilion, por ejemplo, que tú la sigues, gran parte de su upside, digamos, ha sido capado por estos windfall. Entonces, esa situación de inseguridad está cortando las inversiones, ¿no? Totalmente. Y que tiene todo el sentido. Si tú tienes una empresa, dices, voy a invertir tantos billones en una planta nueva que tardo 5 y 7 años, cuando me estás diciendo que para el 2035 ya no va a haber más coches y petróleo sobre la faz de la Tierra. No se lo cree nadie, pero me estás diciendo eso. Entonces, ¿qué han hecho las empresas? Pues recortaron. Recortaron la producción y dijeron, yo no voy a gastar más. Además, acuérdate que justo donde empieza ese gráfico, en 2015, 2014, fue el momento de pico de shale, entonces el precio del petróleo se cayó. Entonces, esas inversiones en CAPEX ya no son tan rentables. Cuando el petróleo está muy alto es muy fácil invertir en una nueva planta, pero cuando el petróleo está bajo, te lo piensas 2, 3 y 4 veces. Entonces, estoy de acuerdo con lo que decías, Albert, es lo que llevamos. El problema no es que ahora no se esté invirtiendo CAPEX. No, perfecto, ahora se está invirtiendo CAPEX, pero es que el CAPEX que metas hoy, en el 2023, no lo vas a ver hasta el 2030. Un ejemplo es IPCO, empresa que tenemos y que es muy conocida por todos tus seguidores. IPCO este año ha decidido desarrollar una planta, pero es que ha decidido desarrollar una planta y no va a ver el oil, no lo va a ver hasta el 2027. Pero es que ha decidido desarrollar esa planta después de 10 años haciendo un pilot rig ahí, o sea, de estar explorando en un piloto, a modo piloto, en un sitio para verlo si realmente esto. Entonces, ¿cuánto tiempo realmente es necesario invertir? Entonces, sí, te pones en el 2023 a invertir, perfecto, pero es que hasta el 2030 no vas a ver esos retornos de la producción. Sí, la oferta puede ser más o menos elástica al precio, pero no en el tiempo. Y no solo eso, sino que he querido yo también destacar este segundo punto, que tú también sé que lo sigues bastante, y es que el coste marginal en todo el crecimiento, digamos, fuera de la OPEC, se puede explicar en la última década por el shale, como has dicho, shale americano sobre todo. Entonces, cuando el coste marginal de este shale ya ronda los $70 el barril y su retorno de la energía, por lo que cuesta encontrar estos barriles, ha pasado de 45 veces a 9 veces. Esto quiere decir que por cada unidad de energía que tú inviertes, ¿cuánto obtienes de retorno? Era 45 porque era muy fácil encontrar petróleo, ahora cuesta mucho. Si el precio de equilibrio es este para el shale, ¿cuánto tiene que ser para incentivar nueva oferta? Claro, esto para que lo entiendan los oyentes que nos están viendo y tus seguidores. En el 2013-2014 fue el boom del shale, ¿no? Se descubrió, se explotó y Estados Unidos empezó a producir muchísimo más de lo que venía produciendo. Como resultado se hundió el precio del petróleo. El shale es una exploración que te da mucho petróleo al principio, o sea, sale muchísimo petróleo al principio, pero el declino es muy alto.
Sí, El 30%. declino es extremadamente alto. Estamos hablando de 50% o así. Yo iba a decir entre 30 y 40 y ya me quedaba corto. O sea No, que... te estabas quedando corto, sí. Sí. Entonces, el declino es muy alto. ¿Qué estamos viendo este año? Estamos viendo cómo es lo que tú decías, Albert, esos pozos, los mejores, ¿no? Los de la primera división, ¿no? Los pozos mejores que todo el mundo quiere. Estos pozos que se llaman Tier 1, que son los pozos premium, los que son fantásticos y te dan muchísimo petróleo. Estamos viendo cómo ya no quedan. Se han agotado. Y el declino sigue existiendo. Y los pozos Tier 2, que son los de segunda división, ¿no? Por ponernos en términos futbolísticos, la segunda división no son tan buenos. Pero es que además estamos viendo cómo el shale ya no da para más. Sí. Es que toda esa producción, que si lo vemos en gráficos, va subiendo muchísimo, lo hago así con el dedo, pero vamos, que todo el mundo me entiende. Que toda la producción va subiendo ha estado subiendo muchísimo desde el 2014, está ya en una zona de plató, De que se dice, meseta, sí. un llano, está plana. Ya no va a crecer más. La curva de Bell también la conoce la gente que me sigue en la newsletter y todo, o sea que sigue justamente la curva que está describiendo Jesús, que es una típica forma de campana o curva de Bell, en este caso la de Hoover. Efectivamente, justo. Y de hecho lo explicaste muy bien en uno de tus newsletters. Sí. Y entonces el shale ya no va a dar para más. Entonces Estados Unidos ya no puede incrementar más la producción. Sí la puede dentro de 10 años, pues si ahora decides invertir, pero no ipso facto. La única manera ipso facto y rápida que tenía que incrementar la producción era el shale y ya no le queda. De hecho, es otra de las armas que utilizan en cuanto a narrativa, y es que ya sabes que hay algunas agencias, digamos, de previsión energética o de modelización, como la EIA o la Agencia Internacional, que pronostican que Estados Unidos va a seguir creciendo su producción casi el mismo ritmo, a las mismas tasas a las que estaba, y luego vemos que esto no se está cumpliendo, pero lo utilizan como un arma para decir, oye, si se pasan los precios, no os preocupéis que va a entrar esta oferta y, por lo tanto, ponen un tope al mercado. Esta manipulación o digamos, ¿de eso ha afectado también? Ostras, mira, hemos visto como la EIA es una herramienta política. Es que ha dejado de ser una institución de investigación, de research, y se ha convertido en una herramienta política a manos de la presidencia del gobierno estadounidense. Lo hemos visto hace un mes, que si de repente han hecho un ajuste en las cifras del 2022, ¿te acuerdas? Sí. 2022, anda que no ha llovido. Sí. Y acabas de reajustar las del 2022 y cambió todo de golpe. Ese día, bajada totalmente del petróleo. Luego ya, a los 3 días, cuando la gente ya hizo los deberes, se volvió a reajustar. La semana pasada, saca un informe. No, es que la demanda de la gasolina está cayendo. Mentira, porque a final de esta semana hemos visto ya los datos y se ha visto que no. Pero el miércoles, ¿qué pasó? El miércoles pasado, pues se cayó otra vez el petróleo. Sí. Entonces, la EIA se ha convertido en mi punto de vista, una herramienta política. Y es una pena, porque al final, para que se entienda todo esto dentro de un contexto, ¿no? El año que viene es clave, 2024. ¿Por qué? Porque Biden se enfrenta a una reelección. Tenía en su programa político 4 o 5 cosas. Luchar con la inflación, los student loans, las deudas de estudiantes, ¿sí? Un programa ESG muy potente y una política exterior, como siempre tiene Estados Unidos, uno de sus objetivos. La política exterior se le ha ido al traste con Ucrania y ahora con Irán. Los student loans no ha conseguido hacer lo que quería. En la inflación más o menos lo está sorteando bien y ahora ya se habla de soft landing con los tipos de interés. Y el ESG sí que lo ha conseguido. Ha conseguido mantener el ESG. Salía la semana pasada que había prohibido la exploración en Alaska y demás. Pero ¿a costa de qué? Pues claro, prohíbes el ESG. O sea, promocionas de los altos precios para estar. El precio del petróleo se te dispara. Entonces, el año que viene es clave y Biden lo sabe. ¿Y qué está haciendo? Pues está intentando por todos los medios que el petróleo no se le dispare. Si para eso me tengo que consumir la mitad de las reservas estratégicas del país, yo lo consumo, me da igual, lo gasto.
que he estado ahorrando desde el 1970 y tantos ahí metiendo barriles, da igual, yo me gasto la mitad de ellos en un año, que no pasa nada. Que tengo que llegar a un acuerdo con Irán y dejarle exportar todo lo que está exportando, esos 2 millones de barriles, que le regalo 6 billones a cambio de unos prisioneros y tal, venga. O lo de Venezuela también, sí, exacto. Estamos viendo multitud de noticias y de hecho la de la SPR, que mucha gente dice, no, pero es que realmente es digamos, un mecanismo obsoleto porque ahora Estados Unidos es un exportador neto de energía. Pero claro, eso es basado en las proyecciones del Shale y de la IA que están haciendo y además el tipo de petróleo que produce Estados Unidos no es el mismo en general o todo el que necesita para consumir. Ya sabéis que el petróleo puede ser más pesado o menos y no pueden refinar el mismo que consumen. Así que, bueno, hay que ir con cuidado con esas proyecciones. Sí, de hecho, lo del heavy oil, que es el tipo de petróleo que tú dices, el pesado. ¿Cómo es de estúpido esto, la situación, Albert? Hay una pipeline, había una tubería ya hecha, construida desde Canadá a Estados Unidos para importar ese petróleo pesado, para no tener que traerlo desde Venezuela, para no tener que traerlo desde México. Y Biden, el primer día de su elección, decide cancelar ese proyecto en orden ejecutiva para mostrar lo comprometido que estaba él con el ESG. ¿Qué ha pasado? Que ahora es él, ese mismo persona, el que está yendo a Venezuela pidiéndoles, por favor, que aumenten la producción de petróleo pesado. Tío, tienes una tubería ya tirada hasta Canadá, solo tienes que Y además firmar. de un aliado, claro, porque no es que tengas que fiarte, como quien dice, de Rusia o que puedas tener más reparos, porque Canadá sí que es un aliado claro Es que es eso. Es que por no, en vez de promocionar su producción en casa, en Texas, en Alaska, en vez de hacer un partnership con México, con Canadá, no, mejor me alío con Venezuela y con Irán. Pues, ¿qué ha pasado este fin de semana? Que le ha saltado la cara. Sí. Es muy triste, porque al final la gente los que sufren y los que lo pasan mal son, pues al final, las personas que están muriendo ahora mismo en Israel y Gaza, que es tristísimo, y los ciudadanos que están sufriendo los altos precios del petróleo. Sí, totalmente. Pero es incompetencia, es por culpa de una incompetencia. Sí, de la IA también quiero destacar en este segundo gráfico de la OPEC que también ellos son demasiado optimistas o quieren dar una estabilidad por el otro sentido, ¿no? ¿Y qué me refiero? Si vemos este gráfico, ves aquí la oferta en 2022, perfecto, 100 millones, 101, lo que sea con el déficit que hay. En 2045 han puesto que va a machear la demanda, es decir, que el mercado va a estar balanceado y casi todo el crecimiento va a venir por la OPEC. Pero hay que pensar, y en esto lo compartí en el otro vídeo, os lo dejaré en la descripción, si tú observas o superpones, digamos, el gráfico de grandes descubrimientos, claro, los grandes campos de Arabia, por ejemplo, Ghawar y todo, son de los 60. Y los descubrimientos que se han hecho hasta ahora, claro, no machean realmente. Si tú asumes que siguen el mismo perfil de producción, esta curva, que el resto de campos, se están consumiendo a un ritmo mucho mayor del que se reponen. Entonces, este crecimiento veremos si realmente pueden mantenerlo y realmente cumplirlo, o aquí se quedan cortos también y entonces hay un problema, no por la parte de la demanda, sino por la oferta, que se podría dar esta teoría, Jesús, del peak oil, ¿no? Sí. Esto, que es otra de las cosas que se suele entender normalmente lees y estos falsos mitos. No, es que el petróleo va a desaparecer. No, es que estos pozos eran de 1970, 60, descubiertos y tal. Sí, en el caso de Arabia es cierto. Pero, señores, hay petróleo de sobra descubierto ya en la tierra. Venezuela, por de pronto, es las mayores reservas, pero Canadá tiene muchísimo, Rusia tiene muchísimo, Estados Unidos tiene muchísimo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Sacarlo. Ese es el problema. El petróleo está ahí abajo. Lo que hay que hacer es sacarlo. Y para sacarlo necesitas dinero. Así de sencillo. Yo meto $1 y dentro de 5 años o 7 saco $2. Así de sencillo. Pero tienes que invertirlo. Entonces, uniendo esas dos gráficas que pones ahí en la esta, para obtener los crecimientos de la gráfica a la derecha, necesitamos invertir ese CAPEX de la izquierda. Sí. Y si no hay inversión en CAPEX, no va a haber crecimiento. Claro, y viendo un poco estas dos patas que acabamos de comentar de la oferta y la demanda, que parecen bastante atractivas desde un punto de vista de inversión, el punto en el que están, ¿no? Tenemos
ciertos vientos de cola en el crecimiento, aunque sea más o menos bajo, de un 1% al año, lo que hablemos, pero una oferta que está un poco restringida o por lo menos no en el punto que nos gustaría. Entonces, alguien podría pensar que las valoraciones ya deben estar muy caras y que esto ya está todo recogido, ¿no? ¿Por qué invertimos aquí? Bueno, es que esto es fantástico, Albert. Es fantástico porque no solo tienes una situación adversa, una situación favorable, ¿no? Viento en cola, que decimos en la aviación. Viento en cola de estás en un ciclo que es alcista, que estás en la pata alcista del ciclo, que todo te favorece en la oferta y la demanda, sino que es que además tienes una situación en la que nadie quiere saber nada del petróleo. ¿Por qué? Pues porque es negro, es pringoso y mancha y consume y contamina. Eso es cierto. Señores, ojalá no dependáramos del petróleo y mañana pudiéramos vivir sin petróleo, pero es que eso es imposible, es irrealista, es muy naif, es muy, no, es ingenuo, sí, gracias por la traducción, ya no. Entonces, pues, ¿qué quieres que te diga? Yo lo veo así, no seamos ingenuos, seamos realistas. Si uno se aísla del ruido, se aísla de los titulares de la prensa, de los políticos, se aísla de lo que lee y va a los datos, bueno, pues los datos son los que tienes ahí proyectados. El petróleo no solo está muy barato, sino como nadie está invirtiendo en él, las empresas de petróleo, que son dos cosas diferentes. Una cosa es el ciclo del petróleo y otra las empresas. Sí. Las empresas de petróleo están muy baratas. ¿Cómo de baratas? Bueno, pues es que a $70 tienes un free cash flow yield del 10%. ¡Ostras! Sí, este gráfico, para el que no lo lea o no lo entienda tan fácil, ¿qué es cada gráfico, Jesús? O sea, ¿qué es cada eje? Este gráfico es de Eric Nuttall, que es un gestor de 9 Point Partners, que yo recomiendo a todo el mundo seguir en Twitter, es bastante activo. Entonces, tenemos en el pie derecho, tenemos cuánto es el retorno, cuánto free cash flow vamos a generar al año, ¿no? Sí. Lo hacemos la inversa y sabemos cuántas veces ese free cash flow está contenido en el precio que cotiza. Es decir, si estás un 10% de free cash flow yield, significa que vas a hacer en un año, en este caso en el 2024, vas a hacer una décima parte de lo que estás cotizando. Sí. ¿Vale? Eso es. Cuanto más alto, mejor. Yo quiero generar más free cash flow. Y a la izquierda tenemos lo que sería un poco la inversa, pero con otra métrica, que es EV/EBITDA. EV es Enterprise Value, que para que así aproximadamente es coger la capitalización de una empresa, le sumamos la deuda que tiene y le quitamos la caja. Entonces, en el vertical tenemos cómo de baratas están esas empresas. Sí, para que se entienda, cuanto más abajo en este eje, más barato estás. Y cuanto más a la derecha, más dinero generas. Entonces, lo ideal es estar aquí, en esta punta, y lo peor es estar en esta punta izquierda. Efectivamente. Lo has resumido tú en 20 segundos, mucho más que yo aquí soltando una chapa. Más completa tú. No. Entonces, ¿qué pasa? Pues que vamos perfectamente como todo el mercado, tenemos ahí la tecnología, ¿no? La tecnología está ahí en el centro, arriba, technology. Pues está muy inflada, está cotizando a 16 veces EV/EBITDA y da un retorno muy pequeñito, del 2%, 2 y pico. Claro, sobre todo cuando los tipos están como están, esto ya no es tan atractivo. Igual con tipos cero sí que podríamos asumir este riesgo, digamos, de valoración, pero con los tipos al 5 largos parece un poco más arriesgado. Ahí abres un buen melón, porque claro, a tipos cero, es decir, a dinero gratis, pues cualquiera invierte en burradas tipo Nvidia a 200 y pico veces earnings. Claro, pero cuando el dinero no es gratis, te lo piensas 3 veces antes de invertir en cosas que están sobrevaloradas. Sí. Entonces, ¿qué vemos ahí? Pone el titular. Puedes divisar cuál es la excepción, ¿no? El outlier. Sí. ¿Cuál es la excepción? Bueno, la excepción es energía. Y tenemos ahí 3 puntitos. 3 puntitos. Sí. Uno a $70 el barril, otro hemos dicho que era el coste marginal de producción en muchos casos en el shale, o sea que parece razonable asumir $70.
Sí, 70 a mí me parece bastante conservador, sinceramente. 80 es lo que yo suelo hacer los números y las empresas que yo sigo, que son bastante conservadoras, también utilizan como referencia. 90, pues ya es un poco más pretencioso. Ahora estamos a más de 80. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, y venimos de 90 y bueno, pues a ver en qué Aquí, termina. Pero yo soy de los que piensan que ojalá el petróleo no suba mucho más y sí, se para no quede, causar mucho ruido, ¿no? Tampoco. exacto, que se quede entre 80 y 90, que ningún político se me ponga nervioso, que que la gente no salga a las calles y que las cosas se queden Y todos tranquilas. estemos tranquilos. A Aquí, 80 dólares, yo te diría ¿sí? 80, 90, a 80 dólares estamos generando un 15, 14, 15% de free cash flow yield. De media, incluso podemos encontrar cosas mejores como ahora tú nos explicarás también. Eso es. Entonces, un 15% de free cash flow yield, esos son 6 veces. Es decir, cada año voy a generar, en 6 años, voy a generar todo el dinero que vale mi compañía hoy. Si Sí, mi compañía una vale brutalidad. 100, en 6 años voy a generar tanta caja, tanto dinero líquido, después de gastos, después de impuestos, voy a generar tanto dinero como para Sí, de, para pagar entero. Sí, sí, para muy pagar bien. entero. Entonces, fantástico. O sea, me parece que es un sector que está muy barato y como en ese gráfico lo pones y que tiene un potencial muy bueno. Por eso tengo el 50% de la cartera en ese sector. Totalmente, sí. Yo quiero dar aquí dos pinceladas, también una que nos hemos saltado y una nueva que viene ahora. La primera, la que nos hemos saltado, es también porque las empresas tienen un poco de reticencia al invertir y es que la curva de futuros del petróleo ahora mismo, si la observamos, está en lo que se llama backwardation y bastante extrema. ¿Qué significa esto? Que es más caro la entrega inmediata que la entrega a futuro. Esto choca un poco contra la lógica porque lo normal es que cuando tú, al almacenar el producto y también por el propio valor temporal del dinero, cuanto más a futuro, más caro debería estar. Cuando está invertida como ahora, claro, tú le estás diciendo a una empresa, ahora esto está a 80 y pico, 90, lo que sea, pero dentro de 2 años al futuro la curva te muestra los futuros a 70 y pico. Entonces, claro, cuando una empresa calcula los retornos a futuro, que es cuando tú decías que es el delay que hay o el retraso entre la inversión y el retorno, a veces no son tan atractivos. Y la segunda parte de por qué los institucionales no se están posicionando, porque este sector no está siendo tan atractivo en defensa de los que no invierten, quiero decir que en el pasado es un sector que no ha tratado bien al accionista, porque a la mínima que había un ciclo alcista, invertía todo el dinero en crecer, adquirir otras empresas de dudoso retorno, etcétera. Pero ahora está cambiando, ¿no? Jesús, tú inviertes y ¿qué disciplina hay ahora fiscal? Pues lo has dicho muy bien. Venimos del 2014-2015, donde el precio del petróleo se hundió y todos los accionistas de estas empresas petroleras perdían dinero, Y estos señores han estado aguantando desde el 2014, han estado aguantando. ¿Qué pasa? Que ahora por fin el precio del petróleo vuelve a subir. ¿Qué están diciendo estos accionistas? Señores, ahora que tras 10 años o 9 o 8 años volvemos a tener dinero, ¿me vais a decir que lo vamos a invertir en una fábrica? No, dádmelo para mí. Yo lo quiero. Y las empresas que tienen 2 dedos de frente y están haciendo las cosas bien, viendo lo baratas que están cotizando sus empresas, dicen, no hay problema, yo te lo voy a devolver. Te voy a devolver el dinero. ¿Cómo? A través de dividendos, como es el caso de Petrobras, que la tienes tú, o a través de recompras, que es el mayor caso de lo más común en las empresas canadienses. Sí, eso es. Eso hace todavía más atractivo la inversión, porque ya tienes claro cómo te va a volver o cómo vas tú a aflorar este valor independientemente de si el mercado te lo quiere reconocer o no. Para el que no lo siga, ahora vamos a presentar, si te parece, Jesús, un caso concreto, una empresa que tú conoces perfectamente, que además yo no sigo, o sea, que es novedosa para la gente que sigue el canal y que tú nos expliques realmente por qué te gusta o cómo la valoras, en qué te fijas, etcétera. Genial. Pues Pues mira, vamos con ella. aquí Esta hemos es traído, ¿no? Vitex, Sí, es una Vitex. empresa canadiense. Yo empecé a invertir en ella en el 2020, en esa época en la que el petróleo se fue a negativo, los futuros, pues ahí. Entonces, es una empresa que, como todas las empresas pequeñas canadienses, lo pasaron muy mal en estos años de valle, ¿no? Que decimos que tenían mucha deuda, muchas estuvieron a punto de quebrar, otras quebraron.
Bytex salió bien de ahí y tenía la deuda a unos vencimientos muy largos, había ciertas cosas que te daban bastante tranquilidad y invertí. Y en cuanto es una empresa que lo ha hecho muy bien, ¿cómo es muy bien? Pues yo he multiplicado por 20 mi inversión. O sea, Es que cogiste, bueno, la cogí en muy mínimos. Supiste coger el momento exacto en el que el ciclo te Tuve la suerte, al ver las cosas como son. Porque no creo que uno sepa coger una empresa en mínimos. No, O en sea, mínimos no, pero hay que por lo menos visualizar hacia dónde va a ir el ciclo y puede que no cojas el mínimo, pero sí que esperas a futuro que se sí, gire. exacto. Tú puedes decir, bueno, pues ahora mismo hay mucho viento en contra, hay muchas cosas, mucho miedo, mucho terror. En ese caso era el confinamiento y todo el mundo iba a estar encerrado en sus casas y el petróleo se fue a negativo. Pues ahí quiero estar yo. O sea, todo lo que se vaya al fango, yo quiero mirarlo. Luego a lo mejor lo desecho esa idea, pero al menos quiero mirarlo. Entonces, ¿qué me gustaba de Bytex? Pues primero, era el productor de mayor bajo coste. ¿Cómo de bajo coste? Pues tiene una producción a $14 el barril y si le añadimos el CAPEX de mantenimiento se quedaban en 48. ¿Esto qué significa? Pues que ahora tenemos el barril está a 80 y tantos dólares. Si el precio del barril empieza a colapsar y se va a 70, pues como tú decías, los productores de shale ya empiezan a perder dinero. Si se van a 60, hay gente que empieza ya a sudar la gota gorda y empiezan a perder mucho dinero. Pero yo sigo haciendo beneficios. Si el petróleo se me va a 50 o a 48, yo puedo decir, bueno, pues dejo de invertir en crecimiento, dejo de invertir en este CAPEX y me limito a producir. No compensar ese declino de los próximos años, pero puedo seguir produciendo. El resto llevan palmando pasta durante muchos años. Si el petróleo se va a 30, yo sigo generando dinero. Sí, cuando tienes tanto margen de seguridad estás tranquilo en el sentido del precio. Otra cosa es el retorno que vayas a tener, pero por lo menos no sufres por una pérdida permanente de capital. Estás tremendamente protegido. Es un margen de seguridad, pero en precios de producción, en break-even. Entonces, a mí eso me da muchísima tranquilidad. Por otro lado, estaban generando muchísima caja. Estaban generando como, pues eso, para este año, 450 millones van a hacer. Tienen un historial de recompras altísimo. Están dedicando el 25% de free cash flow a recomprar. Luego, además, los pozos que tienen son muy buenos. ¿Cómo de buenos? Bueno, pues que tienen unos pequeños pozos que son en Clearwater que dan 200 y pico % de rentabilidad. Es decir, en un año esos pozos se pagan varias veces. Para que lo entendamos fácilmente, lo que yo he metido en un pozo, lo que me ha costado montar ese pozo, en el primer año no es que lo recupere, es que lo recupero varias veces. Esto es impensable. Dime un negocio en el que en un año recuperes la inversión varias veces. Sí, una brutalidad. Además, son unos directivos que no hacen locuras, que están creciendo la producción, pero van haciendo adquisiciones puntuales. Hicieron una Core 4 que les ha salido con unos terrenos buenísimos. Y luego, bueno, pues nada, la deuda la estaban reduciendo, ¿no? Con lo que les sobraba del free cash flow. Se quitaron un 30% de esa deuda en el 2022 y están haciendo las cosas muy bien. Era una empresa que, pues eso, que para estar cotizando 3 billion, pues te iba a generar 500 millones. En el 2022 generó 600 millones. Pues eso, estaba a Free Cash Flow, EV Free Cash Flow, que para quien le interese, es una métrica que yo uso muchísimo para... Sí, para mí también es la mejor. Me encanta, mucho más que EV/EBITDA, EV Free Cash Flow. Entonces, pues mira, eres una empresa que no es muy grande, son 3 billion, que pues en 5 años se va a pagar, tiene EV Free Cash Flow de 5 años, la LV, recuerdo, incluye la deuda. Y luego, pues no está en riesgo de bancarrota. ¿Por qué? Pues porque el primer vencimiento lo tiene en el 2026 y luego es un bajo productor. Es que antes de que yo me vaya a bancarrota, todo el sector petrolero se ha ido a bancarrota. Antes. Sí, y lo bueno de las reservas también a 15 años, que además se pueden ir renovando, etcétera, eso ya se verá. Pero bueno, en todo caso tienes mucho margen de horizonte temporal. No es que tengas que estar este año alto, si no ya se te va el... Efectivamente. Además, para los que controlan petróleo, que
que son tus oyentes, pues es una producción de 85% en líquidos, está en una zona muy buena en Alberta, no sé, que es muy barato producir ahí y no sé, es una empresa que está gestionada fantásticamente bien, que tiene unas métricas muy buenas y a mí me gusta muchísimo. Pero lo que suele ocurrir, ¿no? Cuando estás con buenos managers, con buenos directivos y en buenas empresas, pues que te dan sorpresas buenas. Y eso es lo que nos pasó en febrero. Llegó Vitex y dijo que compraba una empresa que se llama Ranger Oil. Esta empresa está en Texas, en una zona que se llama Eagle Ford. Entonces, bueno, Vitex todo lo tenía en Canadá y ahora de repente se iba a Texas. Recordemos que todos los productores de Canadá, o casi todos, el petróleo lo llevan por oleoducto hasta Texas a refinarse. Entonces, por eso hay una diferencia de precio entre el barril canadiense y el barril de WTI. Bueno, pues ¿qué ha hecho esta empresa? ¿Qué ha conseguido comprando esta empresa? Bueno, pues por de pronto el coste de producción se le ha disminuido de $48 el barril a 41. Por otro lado, vamos a generar mucha más caja de la que íbamos a generar. Ahora vamos a hacer 1 billón al año. Esto a $75 el barril. Ojito, que vamos a ir a más, o sea, está mucho más alto. Donde te había dicho que yo iba a recomprar acciones por valor del 25% del free cash flow, pues ahora te digo que la mitad de mi free cash flow va a ir dedicado a recompras. Y además te voy a poner un dividendo. Pero es que los retornos van a seguir siendo altísimos, altísimos. Y esta empresa Ranger Oil la he comprado muy barata, a 2,8 veces EBITDA. Claro, es lo bueno y lo malo de que coticen tan baratas, que al final, aunque ofrezcas premiums, etcétera, sigues comprando a muy buen precio si tienes una visión constructiva del ciclo, claro. Claro, a esto es donde la gente, como estos directivos, Grieger es el CEO de Vitex, ven que sí que se van a necesitar petróleo, pues todas estas majors, ¿no? Estas empresas gigantescas que están vendiendo campos, pues ellos dicen, perfecto, yo te lo compro. Ahora bien, te lo voy a comprar muy barato. ¿Por qué? Porque yo sé que tú estás desesperado por vender, porque no quieres tener nada relacionado con el petróleo. Hemos añadido 15 años de reservas, hemos añadido 70.000 barriles, antes teníamos 80, o sea que nos quedan 150, 160. Una pasada, hemos duplicado. Y luego, bueno, dices, bueno, pues esto habrá sido con una deuda tremenda. Bueno, hemos aumentado nuestra línea de crédito, hemos conseguido aumentar nuestra línea de crédito. Nuestro primer vencimiento es en el 2028 y el que es muy pequeñito y el siguiente en el 2030. Es decir, está muy lejos. Cuando miréis la deuda, es muy importante no solo ver la cantidad de deuda que tienes, sino cuándo son los vencimientos. El calendario, claro. Claro, no es lo mismo tener una deuda gigantesca que te vence dentro de 6 años a que te venza el año que viene. Entonces, muchas veces uno hace screeners y ve, no, es que tiene mucha deuda. No, pero mira a ver dónde está esa deuda. Hay que pagarla, claro. ¿Y a qué condición? Exacto. Y dejo ahí abajo a la izquierda pues 2 gráficos que ellos ponen en su presentación. Es cuánto free cash flow van a generar y pues lo que os ponía ahí es que van a generar muchísimo free cash flow. Y a los distintos precios del barril. Y luego, ¿cuánto van a acumular de free cash flow de aquí al 2026? Entonces, pues es que ahora mismo tiene un enterprise value, un EV de 7 billions y van a generar 5. Entonces, pues, ¿qué quieres que te diga? El 2026 es en 3 años. Sí, al final parece un poco paradójico cuando tienes estas empresas, pero cuando tienen políticas tan claras de retorno al accionista y tan agresivas, casi prefieres que no suban, ¿no? Porque al final es mucho más atractivo las recompras. Parece, ya te digo, paradójico, porque todo el mundo lo que queremos es que nuestras acciones suban, pero van a crear mucho más valor si se mantiene relativamente lateral durante un tiempo. Si eres paciente, si no tienes prisa, si miras a largo plazo, oye, que cae la acción, perfecto, que recompren. ¿Qué ha pasado con IPCO? IPCO se ha puesto las botas. Este año ya ha terminado todo su programa de recompras. Sí, el 7%. Estos tíos ya han dicho que en cuanto la deuda baje,
de 1,5 van a recomprar el 75% de su free cash flow. Lo van a dedicar a recompras, el 75% de su free cash flow. Esos son 750 millones al año. Sí, un 10% directamente. Y capitaliza 7 billions, o sea, sí, una pasada. En 10 años se podría privatizar, para que lo entendamos todos. En 10 años, a ese ritmo de recompra, se podría privatizar. Entonces, está muy barata. Pues sí, la verdad es que muy atractiva. Hay varias empresas en Canadá que tienen una política bastante similar o que la están implantando, también McEnergy, por ejemplo, que es otra que yo sigo, pero Vitex tiene una parte buena y es que es un productor de muy bajo coste y, de hecho, la deuda, ¿no? Si tú crees realmente que que el ciclo va a durar, pues ahora esta deuda adicional da apalancamiento financiero, que en este caso a mí me parece atractivo. Añade un poco de riesgo, por supuesto, pero teniendo un coste de producción tan bajo es muy difícil que se materialice ese riesgo. Sí, efectivamente. Tiene, para que no lo he puesto ahí, pero vamos, tiene 2,5 billions en deuda, que es lo que te digo, ópticamente puede parecer muy alto, ¿no? Cotiza 7 y 2,5 lo tienes en deuda. Sí, pero está en el 2030. Sí. Y yo, entre tanto, cada año voy a hacer 1 billón. Es decir, la deuda me la voy a quitar enseguida si quisiera. Sí, sí, totalmente, Jesús. Pues estas son las slides que tenemos. Muchas gracias también por esta presentación, que yo creo que va a gustar. Y si tenéis alguna duda de la empresa, que como digo yo no la sigo y Jesús sí, lo podéis dejar tanto aquí en los comentarios como escribirle a él, que ya os digo que es muy accesible. Si os interesa contratar su fondo, pues tenéis los datos en la portada y si no, te pueden escribir también, Jesús, por Twitter, ¿no? ¿Tienes los Por supuesto, 100% disponible en mi Twitter y luego en la web que aparece en la portada están mis datos de contacto y con instrucciones de cómo contratar el fondo y nada, disponible para todo el que quiera. Genial, este ha sido lo que teníamos preparado para hoy. Espero que os haya gustado. La verdad que yo he aprendido también bastante porque me gusta siempre hablar con Jesús. Aunque tenemos bastante contacto, te habías guardado alguna información que has sacado solo hoy que yo no tenía. O sea que genial que lo hayamos podido ver. Y espero que en un tiempo hagamos un update aquí, Jesús. ¿O qué? Por supuesto, cuando tú quieras, Albert. Con lo que se mueve el mercado, seguro que eventos no van a faltar. Encantado estoy de estar aquí, que me lo pasa muy bien. Y lo dicho, si os ha gustado el vídeo podéis dejar un comentario, os agradezco si os suscribís tanto a mi newsletter como seguís a Jesús también en Twitter y nos vemos en la próxima. Me podéis dejar en los comentarios también cuál queréis que sea el siguiente invitado, temática que tratemos y sin problema lo intentamos gestionar para que vengan. Un saludo, hasta la próxima. Adiós.